Mi tema, hermanos, es una pregunta. ¿Aprueba Dios mi atavío? Es una pregunta hecha, digamos, de cristianos para cristianos. Mi propósito es informar a todos los cristianos para que todos hagamos conciencia de lo que la palabra de Dios dice. Aprobar significa calificar o dar por bueno, según el diccionario Rancés. Atavío significa componer. Si todos los cristianos y cristianas nos aplicamos los mandamientos de Dios, los ejemplos, las inferencias o los principios de la palabra de Dios, estaríamos mejorando cada día en nuestra vida cristiana. Sobre nuestros atavíos, varones cristianos de repente sin camisa porque dicen que están en casa. Pantalones bien apretaditos según la moda, algo otros cristianos. Algunos a lo mejor con aritos y algo otros también hasta con agujeros en las orejas o pintando de colores sobresalientes su cabello, usando otros tatuajes en su cuerpo. Mujeres cristianas que cuando se casan en su boda usan vestidos que dejan al descubierto su espalda, y algo otras en sus cumpleaños usan vestidos que dejan al descubierto sus atributos femeninos, que se ponen pantalones y algo otras hasta licras, de repente se pintan con colores chillantes, usan botines casi hasta la rodilla, faldas y vestidos cortitos y apretaditos. Es bueno que nos hagamos la pregunta: ¿aprobará Dios estos atavíos? Leemos en la palabra de Dios que a los hebreos, aunque voy a hablar más directamente con las mujeres hebreas, pero los hebreos, Dios les permitió muchos atavíos, muchos adornos, pero por su pecado los castigó quitándole todos los adornos de las mujeres, según leemos en Isaías capítulo 3, versículos 16 al 24. El versículo 16 dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con los ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Versículo 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofillas, los atavíos de las piernas, los partidos del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas. Versículo 23. Los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados, y en lugar de los perfúmenes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, quemadura en vez de hermosura. Esto Dios hizo para con las hijas de Sión, que por andar en su pecado le quitó todos estos atavíos. Pero hoy en día hay excusas de hermanos y hermanas, y de repente necesitamos decir algunas excusas que se escuchan para poderles dar una respuesta con la palabra de Dios. Por ejemplo, dicen algunos: hermano, si en otras iglesias del Señor hay hermanas o hay hermanos que también lo hacen,
como que dice, ¿por qué no yo? Pero según la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, capítulo 14, capítulo 4, perdón, versículo 13, dice la palabra del Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que cada cristiano, cada cristiana no tiene que tomar malos ejemplos de otros hermanos, sino que tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, porque es el Señor a quien tenemos que dar cuenta y Él nos va a pedir cuenta de lo que hacemos en esta vida. También algo otros hermanos hacen algo otras digamos, declaraciones como queriendo apoyar sus actitudes, sus hechos. Y dicen, hermano, es mi vida, es mi dinero, es mi cuerpo, es mi gusto. Y conmigo no se metan, dicen algunos hermanos, algunas hermanas. Pero realmente desde el momento que obedecimos el evangelio, oímos el evangelio de Cristo, lo creímos y decidimos obedecer, desde ahí nosotros decidimos dejar a un lado nuestra voluntad para que en nuestra vida se haga la voluntad del Señor. Por ejemplo, dice el Señor aquí en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a sus seguidores, si alguno quiere venir en pos de mí o venir detrás de mí, haga algo, niéguese a sí mismo, deje de hacer la voluntad propia. Y luego dice, y tome su cruz, es decir, haga la voluntad que yo digo, porque la voluntad que yo digo es la que el Padre me mandó a decir. Y sígame, esa es la palabra del Señor. Así que por lo tanto, nos debemos unir todos para favorecer las almas y yéndonos todos en contra del pecado, porque el pecado está arruinando la vida de algunos o de muchos cristianos, ¿verdad? Ahora, algo otro comentario que se oye de repente en las iglesias locales o de algunos hermanos o hermanas que andan, digamos, haciendo cosas que no son aprobadas delante de Dios. Y dicen, por ejemplo, dicen, hermano, Dios ve el corazón, dice. Dios no ve la ropa que yo me pongo, dice. Veamos qué dice Cristo. En Mateo capítulo 12, versículo 35, dice que el hombre bueno, la mujer buena, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo o la mujer mala, del mal tesoro saca malas cosas. Así que si andamos mal vestidos, es porque el corazón anda mal. Y necesitamos que nuestro corazón ande bien. Otros dicen, hermano, Dios no se fija en pequeñeces. Así dicen algunos hermanos por ahí de repente. Es que Dios no se fija en pequeñeces. Vea, Dios ve desde los grandes pecados. Pero miremos lo que dice Cristo en primera dice Cristo a Pedro, ¿verdad? Ahí en Juan, en el Evangelio de Juan. Algo para algunos podría ser hasta sencillo, según lo que Jesús le dijo a Pedro en Juan capítulo 13, versículo 8. Cuando Jesús le dijo que le iba a lavar los pies, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Oiga, porque Pedro no quería dejarse lavar los pies. Mire las palabras que Jesús le dijo, ¿verdad? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces dígame usted, por no acceder a lo que Cristo quería hacer con Pedro, porque Cristo quería dar una enseñanza, y la enseñanza es que los grandes nos ocupamos aún en hacer las obras, los trabajos más humildes en este mundo. Así que vale la pena entender que los principios que están en la palabra de Dios para con nuestros adornos, para con nuestra vestimenta, son necesarios, indispensables, ponerles mucho sentido. Algo otros dicen, como punto número 5, algo otros dicen, hermano, es que me lo regalaron, dicen. Vamos a suponer un vestido lujoso, vamos a poner ahí una camisa lujosa para un hermano, es que me lo regalaron, por eso me lo estoy usando. Y me pregunto yo, ¿y si
y ya porque se lo regalaron, y vamos a decir, y que le regalaron, digamos, un par de zapatos de payaso, ¿se, se los pondría? Hermanos, si a mí me preguntan, yo creo que no. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios leemos que dice que por los frutos se conoce el árbol. Y si alguien va a andar con zapatos de payaso, ese fruto va a estar malo para muchos y lo van a criticar mal. Porque según Lucas capítulo 6, versículo 44, Cristo dijo, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Así que nosotros queremos dar buena imagen y para que hablen bien de nosotros. Y si nosotros queremos que hablen bien de Cristo, hablen bien de la iglesia, hablen bien de toda la obra que la iglesia está haciendo en esta tierra, debemos poner mucho cuidado en lo que vestimos, porque el mundo está al pendiente de nosotros. Para ya, hermanos, ir mirando aquí el tercer punto, y creo que esto es lo que la iglesia, la cristiandad de hoy día, eso es lo que debemos de tener ponerle mucho cuidado. Como por ejemplo, aquí yo tengo mi tercer punto: para los cristianos el atavío debe ser. La verdad que cuando leemos este punto tercero, de repente se ve como algo obligatorio. Pero realmente el apóstol Pablo dice que si de buena gana hacemos las cosas, que bueno, que recompensa tendremos, pero que si de mala gana vamos a hacer las cosas, de todas maneras la comisión ha sido encomendada. Así que sería bonito que no sonara que debe ser, sino que cada cristiano, cada cristiana más bien se gozara en ataviarse, en vestirse, en adornarse, con pudor, decoro y modestia, como dice la palabra, pero que de él y de ella salga el gozarse en vestirse apropiadamente para agradar a Dios y ser buena imagen en este mundo, ya que en este mundo somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, dice la palabra: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Mire cómo, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso o exagerado, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Así que Dios no está de acuerdo con lo costoso, con lo ostentoso, no está de acuerdo con lo caro, vamos a decir, en dicho en buen salvadoreño. Según, hermanos, hemos investigado ahí la palabra decoroso. ¿Qué significa? Dice el diccionario que decoroso es alguien que tenga decoro, alguien que se vista con honor, que se vista con respeto, que se vista con honestidad. Así como a Pedro en Mateo 26, 73 lo identificaron por su modo de hablar, también cada cristiano, cada cristiana, si viste con honestidad, de verdad que la gente va a entender, va a reconocer que es cristiana, que es cristiano. Pero de repente, hermanos, cristianas y cristianos, con nuestra vestimenta o con nuestra manera de hablar, de repente dejamos mucho que decir. Así que honestidad, es decir, que ayude al sexo opuesto a evitar la codicia, como dijo Jesús en Mateo 5:28. ¿Y qué dijo el Señor ahí? Pero yo os digo, dijo el Señor, que cualquiera que mira a una mujer, mire, para codiciarla, mire, ve, para codiciarla, dice la palabra, ya adulteró con ella en su corazón. Así que, por lo tanto, dice también la palabra de Dios, dice, porque hay de la hermana, bien, hay de la hermana o hay del hermano que hace tropezar al hermano por traer una vestimenta provocativa. Es un problema cuando un hermano, una hermana le gusta andar enseñando las piernas,
le gusta andar enseñando las axilas, le gusta andar enseñando sus partes privadas, sus partes íntimas. Porque Jesús en Lucas 17, 1 y 2 dice, dijo Jesús a sus discípulos, a sus seguidores, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible, los tropiezos siempre van a venir. Pero luego dice, mire, más hay de aquel, ya sea hombre y mujer, por quien vienen. ¿Qué va a pasar con esa persona que sirve de tropiezo? Dice que mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. De verdad que cada cristiano varón no tiene que tener malos pensamientos. Cada cristiana hembra no tiene que tener malos pensamientos. Pero de repente vestir con vestidos o ropa provocativa puede alguien caer en la, como dice la palabra ahí, en la codicia, en el pecado. También la palabra de Dios, ahí mismo en 1 Timoteo 2:9, usa la palabra pudor. Pudor. ¿Y qué es pudor? Es decencia. ¿Y qué es decencia? Es recato. Y recato es razonable. Los adornos deben ser de manera razonable. Es decir, que al usarlos debemos de pensar y sentir vergüenza si vamos a enseñar parte de nuestro cuerpo que es privado. Es privado. Debemos sentir vergüenza al enseñar nuestro cuerpo. Pero da lástima de repente mirar predicadores y esposas de predicadores que de repente no sienten pena enseñar su cuerpo. Así que debemos de tener cuidado con lo que vestimos. ¿Por qué? Porque somos cartas leídas del mundo, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Así que vale la pena saber que somos personas públicas, somos figuras públicas y que necesitamos aplicarnos estos principios bíblicos para que nuestra vestimenta no dé que hablar de modo negativo al mundo. También miramos, hermanos, que la palabra de Dios dice, porque Dios no quiere la desnudez del hombre y la mujer. Dios nunca ha estado de acuerdo con la desnudez del hombre y la mujer. ¿Y a dónde lo dice la palabra? En Génesis capítulo 3, versículo 7. Cuando Adán y Eva pecaron, comieron del fruto prohibido, se le abrieron los ojos del entendimiento y entendieron que estaban desnudos, dice ahí el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ya estaban semicubiertos, ¿verdad? Ya estaban medio cubiertos. Pero ¿qué pasó? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. O sea que Dios quiere al hombre y a la mujer vestidos, no los quiere desnudos. Y ya que para Dios, hermanos y hermanas, para Dios lo mucho es poco y lo poco es mucho. Cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, 1 Corintios 11, dice que cortar o rapar, oiga bien, cortar las puntitas o rapar, para Dios es lo mismo. Así que si leemos aquí, por ejemplo, en Isaías, capítulo 47, miramos acá, hermanos, que si enseñar las axilas, para algunas hermanas eso no es problema, enseñar las axilas. Algunos hermanos que andan con centros, con sin manga, ¿verdad? Dicen que no es problema enseñar las axilas. Pero si enseñar las axilas o enseñar las piernas para aquellas hermanas que les gusta faldas cortitas y apretaditas, eso fuese poco, mire conmigo lo que dice Isaías 47, versículo 1 al versículo 3. Dice, desciende y siéntate en el polvo. Dirige, hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guarejas, descalza los pies, descubre las piernas. Oye, descubre las piernas. ¿Verdad? Las piernas, o sea, no está hablando de quitarle toda la ropa. Descubre las piernas, pasa los ríos, mire,
será tu vergüenza descubierta. Con enseñar las piernas, dice que sería su vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Mire cómo Dios nos habla ahí. Modestia significa, modestia significa virtud moderadora de las acciones humanas. Es decir, vestir de manera moderado, como diríamos en buen salvadoreño, ni muy, muy, ni tan, tan. Si la mujer puede usar pantalones y puede usar licras, faldas cortas y apretaditas, y el hombre también podría en este caso usar faldas y vestidos, ¿verdad? Cortitos y apretaditos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios yo veo ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice claramente, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, oye bien, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Quién es un afeminado? No es un homosexual. Un afeminado es alguien que es varón, pero que le gusta, le encanta vestirse de mujer. Así que si Dios está en contra de un hombre que se viste de mujer, Dios estará en contra de una mujer que también quiere vestirse de hombre. Así que podríamos también decir que en 1 Timoteo 2:9 incluye ahí en el versículo 7, dice, en el punto 7 dice, no ostentoso. Dios no quiere que vistamos de manera ostentoso. No, en otras palabras, no lujoso, o sea, no costoso. ¿Por qué? Porque lo costoso o lujoso, eso es caro. Y Dios nos pedirá cuenta de nuestra mayordomía, de nuestra economía espiritual y por supuesto material en el día del juicio final. Yo veo ahí en Lucas capítulo 16, versículo 1. Digo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Así que ningún cristiano debe malgastar sus ingresos, debe malgastar su tiempo, debe malgastar su vida, debe malgastar nada aquí en la tierra. Debemos de ser bien cuidadosos de toda la riqueza que el Señor nos da para que así podamos ser buenos mayordomos en el Señor. Si todos los creyentes cuidáramos nuestros ingresos, cuidáramos nuestros recursos y aprovecháramos de ser posible hasta lo que sobra, que para algunos no les encanta, no les gusta comer sobra, ¿verdad? A algunos hasta no les gusta comer comida recalentada, ¿verdad? Pero aquí el Señor, hermano, nos da una gran lección, una gran lección. ¿Y qué pasó con el Señor? Veamos el ejemplo que el Señor nos da aquí en Juan capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios que cuando se hubieron saciado, cuando todos ya hubiesen comido hasta saciarse, dijo Jesús a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Qué lindo ejemplo, hermano, que si todos los cristianos los aplicamos a ser ahorrativos en el vestuario, en la alimentación, en los celulares, ¿verdad? En la luz y en todo, les digo que podríamos hasta producir un nuevo ingreso para la familia con el buen ahorro de los recursos. Así que, hermanos, vestir nuestros atavíos con sencillez, pero que nuestra prioridad es y debe ser adornar primeramente nuestro corazón con la doctrina de Cristo. Sobre los atavíos y sobre cualquier otro tema, necesitamos adornarnos, que luzcamos como lucir bien, como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor, vuestro atavío no sea el externo. Muchos hermanos y hermanas se interesan por lucir cosas caras y extravagantes por fuera, pero de repente por dentro andamos vacíos. Y el atavío debe ser el de adentro. ¿De qué manera? Aquí dice la palabra. Mire, dice, no debe ser el externo de peinados ostentosos o encrespados o exagerados, o sea, de adornos o de atavíos de oro o de vestidos lujosos. No, sino tiene que ser, sino el interno.
el del corazón, en el incorruptible, mire, ornato de un espíritu, mire, afable. Qué lindo que un hermano o una hermana tenga una actitud afable, una actitud apacible. Dice que esto es de grande estima delante de Dios, porque dice que así se ataviaban también, así se adornaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Porque sus maridos las aman y dan la vida por ellas, y ellas no tienen ningún temor en someterse a sus esposos, porque sus esposos las aman haciendo sacrificios en beneficio de ellas y de toda la familia. Así que esa es la fórmula perfecta para evitar el machismo y el feminismo. Los hombres trabajando en beneficio de la familia y la esposa y la familia sujeto a su marido, exactamente como hace la iglesia con Cristo y Cristo con la iglesia. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios siempre en 1 Timoteo 2:9, o más bien para terminar el análisis de 1 Timoteo 2:9, dice, si todo cristiano y toda cristiana que adorna bien su corazón, adornará bien su cuerpo y agradará a Dios y a los fieles de la iglesia, porque siembra bien, seguro que cosechará bien. Y si un hombre anda buscando esposa, buscará una de ellas. Y si una mujer buscará un esposo, buscará uno de ellos. Pero porque todos andamos buscando, los que están solteros, por supuesto, a alguien que sea buen cristiano, que sea buena cristiana, porque necesitan unirse en matrimonio y al mismo tiempo luchar juntos para ir al cielo. Así que, hermanos, ya para ir terminando o concluyendo, quiero terminar diciendo, amados hermanos y hermanas, unámonos en contra del pecado con el afán de que todos vayamos al cielo. Y así, hermanos, porque realmente Dios nos quiere, pero nos quiere separados del mundo, nos quiere separados del pecado. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos, dice el Señor, y apartaos de las prácticas, de las modas, del mundo, que el mundo anda enseñando todo, ¿verdad? Dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, no toquéis lo prohibido, lo que está prohibido por el Señor. Y dice la palabra, y yo os recibiré. Y para lograrlo, hermanos, ¿qué necesita un hermano? ¿Qué necesita una hermana para lograr en dejar al mundo, dejar la moda, andar dejando el exhibicionismo? ¿Verdad? ¿Cómo? Bueno, sencillamente tendríamos que mirar lo que dice la palabra de Dios en Romanos, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Para lograrlo necesitamos transformarnos, necesitamos renovar nuestra mente para que así comprobemos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia ahí en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no nos conformemos a este mundo, a este tiempo, sino que necesitamos transformarnos, y dice que es por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, unámonos todos en contra del pecado para que cada día, cada cristiano, cada cristiana, seamos mejores y así este mundo cueste más para descomponerse. Porque la iglesia está trabajando como Dios manda y así es como vamos a luchar para que todos vayamos al cielo. Así que, hermanos, ya no debemos enseñar parte del cuerpo en público con vestir prendas provocativas. Ya eso debería de ir quedando en el mundo, en el pasado, para todo cristiano, para toda cristiana. Ya no poner en el cuerpo esas camándulas de aritos y anillos que no dan provecho positivo. Ya no pintar el cabello, las uñas que ves hasta decoradita cada uña, gran tiempo y paciencia que tienen para hacer eso, ¿verdad? O algunos quieren pintar y tatuarse el cuerpo, porque en esto, hermanos, no hay ganancia, más bien malgastamos el tiempo y de repente está el dinero. Ya no vestir, hermano, apretadito porque casi se nota todo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque nuestro cuerpo no es para andarlo enseñando en público. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19, que nuestro cuerpo, más bien 6:20, dice que ha sido comprado por precio y queremos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Nuestro cuerpo es para glorificar a Dios, hermanos. Entonces, hermano, además de todo, somos buenos árboles de Cristo.
Y si usted y yo y todos los que me están escuchando nos declaramos buenos árboles de Cristo, debemos dar buenos frutos. ¿Para qué, hermano? Para que así por fin podemos decir que Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana, porque si usted corrige, si todos corregimos nuestros pensamientos, también vamos a corregir nuestras actitudes y así seríamos mejores cristianos, mejores batalladores de todos los que vamos con rumbo al cielo, porque en esta tierra peregrinos somos. Muchas gracias, hermanos, por la atención prestada y que Dios me les bendiga a todos. Y ahora esperamos las preguntas.